Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día muy particular, porque el gobierno, hay euforia en el gobierno por haber cerrado la negociación con el Club de París en esta madrugada, una y media de la madrugada. Axel Kicillof, el ministro de Economía, cerró una negociación con el Club de París, con 19 países acreedores de la Argentina, y el gobierno se compromete a pagar 9.700 millones de dólares en un plazo de 5 años. Ahora les voy a explicar algunos detalles, pero de alguna manera hay mucha algarabía en el oficialismo porque sienten que esto les da margen para poder reencauzar algunos lineamientos de la política económica. Era la gran apuesta de Kicillof, cerrar con el Club de París, y ahora tratar de buscar fondos frescos, dólares, en el exterior para tratar de descomprimir la situación cambiaria, que se mantiene con un dólar paralelo más cerca de 12 que de 11, y con un dólar oficial que muchos dicen que con la inflación empieza a quedar retrasado, pero todo eso ocurre porque tenés tasas de interés altísimas, y el gobierno no puede bajar la tasa de interés porque si no se le dispara todavía más el dólar. Y para salir de esa encerrona, Kicillof le ha planteado a Cristina y ha cumplido su primera meta, que es cerrar con el Club de París. Ahora les voy a explicar por qué, pero esta gran apuesta oficial, que ahora tiene un interrogante, si entran o no entran los dólares, el financiamiento externo, ha tenido su primer paso. A ver, en un ratito vamos a tener una mesa de discusión económica sobre cómo impacta esto en la economía real, qué cambia a partir de hoy, a partir de mañana o de las próximas semanas en la economía real, qué puede pasar con el dólar y sobre todo qué puede pasar con el nivel de actividad, si va a seguir este estancamiento o recesión o si hay algún sendero de recuperación. Antes de eso, para que entiendan un poco de lo que estamos discutiendo, de lo que estamos hablando cuando hablamos del Club de París, hay que tener en cuenta lo siguiente, que Argentina en el 2001 cae en default, es decir, se declara el default de la deuda. Rodríguez Sá, en su efímera semana, anuncia en el Congreso de la Nación el default, la cesación de pagos de la deuda, algo que se festeja en el Congreso, pero desde mi punto de vista algo que se debió haber anunciado un año antes, o un año medio antes, es decir, algo que era inexorable, que Argentina no tenía capacidad ya de pagar, teniendo en cuenta que un peso de cada 4 del presupuesto se iba al pago de intereses de la deuda, y era inevitable, insoslayable ese default con un esquema económico totalmente inviable como era la convertibilidad del 1 a 1. En todo caso, mi crítica es por qué no declararon el default, la cesación del pago de la deuda antes, y sometieron durante 2 años a la Argentina a una crisis terrible, una recesión terrible y un esfuerzo social muy pero muy grande. Pero bueno, se declara el default y queda en default la deuda con los acreedores privados, que era la mayor parte de la deuda. Esto el kirchnerismo lo empieza a regularizar en el año 2005 con el primer canje, después hace otro canje en el 2010, ambos canjes con una quita sustancial de la deuda del 60% del capital de la deuda, cosa que se permite obviamente porque estaba en default, en cesación de pago la deuda, por eso se puede lograr una negociación muy agresiva con quita de la deuda, y después del 2010 el 93% de los acreedores privados aceptan los canjes de deuda, y solo queda un 7% de los acreedores privados, los llamados holdouts, los que no entraron a los canjes 1 y 2, de los cuales una pequeña partecita, se calcula que el 1%, son fondos buitres que están litigando contra el gobierno argentino en los estrados judiciales de Nueva York y le vienen ganando. Primera instancia, segunda instancia, fallos contra la Argentina, y ahora estamos todos pendientes para ver si en junio, el 12 de junio próximo, la Corte Suprema Norteamericana acepta revisar los fallos de primera instancia y segunda instancia en Nueva York y le da aire al gobierno argentino para seguir discutiendo la deuda todavía no regularizada con los fondos buitres en los estrados judiciales norteamericanos. Había un segundo segmento de la deuda, que era la deuda con el Club de París, que era básicamente un grupo de países acreedores, 19 países acreedores de la Argentina, los países más poderosos del mundo. Después les voy a contar puntualmente quiénes están detrás del Club de París, pero esta deuda estaba en default hasta el día de hoy, en cesación de pagos. Argentina la reconocía, aceptaba que no le podía hacer quita a esos acreedores en la deuda, que no le iba a haber un recorte en la deuda. Es más, les capitalizó todos los intereses durante estos años en default, y hoy aceptó pagarles 9.700 millones de dólares sin quita, más los intereses,
En los próximos 5 años una partecita se va a pagar entre este año y el próximo, y el grueso de esa deuda lo va a pagar la próxima administración a partir del año 2016. Y finalmente había un tercer segmento de la deuda, que era la deuda con los organismos internacionales, fundamentalmente el FMI y el Banco Mundial. Y acá se pagó todo, nunca se cayó en default, ni siquiera después del 2001, y se pagó todo siempre, primero Duhalde y después Kirchner, pagaron todo siempre tiki-taka. Es decir, pagaron cash, primero todos los vencimientos, y Kirchner en enero del 2006 paga la totalidad de la deuda con el FMI, 10.000 millones de dólares, y cancela cash esta deuda. Kirchner hace eso después de que ya lo habían hecho Lula en Brasil y el gobierno de Uruguay. Es decir, es el tercer gobierno norteamericano que dice: tenemos reservas, saquémonos de encima al FMI, paguémosles cash 10.000 millones de dólares. Después lo hace el gobierno mexicano. Bueno, así es el esquema de la deuda. ¿Por qué era importante cerrar esta franja de la deuda que todavía estaba en default, el Club de París? Y entonces solo queda esto, los fondos buitres, este 7% del total de la deuda en default en el 2001. Bueno, por lo siguiente, en el Club de París, si uno mira la deuda que había quedado en default en el 2001, estaban como principales acreedores los países más poderosos del mundo o los países desarrollados. Y en primer lugar, Japón, Alemania, después venía Holanda, había préstamos bilaterales, por ejemplo, de España o de Italia, que habían hecho al gobierno argentino en el año 2001. Durante la crisis, el gobierno de la Rúa pide dinero, fondos, para ver si podía sostener la convertibilidad. Pero gran parte de esta deuda venía de la época de la dictadura también. Gran parte de esta deuda se había tomado entre años 76 y 82, por ejemplo, para la compra de armamento militar, o por ejemplo para desarrollar obras de infraestructura que nunca se hicieron, es decir, choreo de los militares. Tomaron los créditos, financiaron los bancos de desarrollo de estos países, y después no se hicieron las obras o no se compró, y obviamente sobre eso el 10, el 20, el 30% para enriquecerse los militares. Bueno, esa deuda nunca se revisó, la legitimidad de esa deuda, y quedó en un combo del llamado Club de París. En realidad, la historia de este Club de París es todavía anterior. La primera vez que se reúne el Club de París es en el año 1956, durante otra dictadura, la dictadura de Aramburu, porque Aramburu en ese momento necesitaba líneas de crédito comercial y pide 700 millones de dólares a un grupo de países de financiamiento, y como se da cuenta que no lo puede pagar en ese año, en el 55, en el 56 se reúne por primera vez el Club de París con los acreedores, eran 11 países, en ese caso, acreedores de la Argentina. Esa deuda se viene refinanciando después en distintos periodos, pega un salto muy grande con la dictadura militar, después la refinancia en un primer momento Alfonsín, la vuelve a refinanciar Menem y cae en default en el año 2001. Y esto sigue en cesación de pagos por 12 años hasta el día de hoy, que en esta madrugada Kicillof le da la rúbrica a una renegociación de esta deuda con el Club de París. Hay toda una discusión, después está acá el diputado Claudio Lozano, que cuestiona, por ejemplo, la legitimidad de esta deuda, que ningún gobierno democrático, no lo hizo Alfonsín, no lo hizo Menem y tampoco lo hicieron los Kirchner, hayan discutido qué había dentro de la deuda del Club de París, siendo que por lo menos 2.000 millones de dólares ya en el año 2001 venían de la época, a valores presentes, venían de la época de la dictadura militar. Pero bueno, son esas cosas o las debilidades que ha tenido nuestra democracia, después lo va a explicar Claudio Lozano. La otra cuestión un tanto controvertida es el monto, cuánto era la deuda efectivamente con el Club de París. Uno ve las planillas que hay en el Ministerio de Economía publicadas en la página web del Ministerio de Economía, esto es en la Secretaría de Finanzas, que debe publicar los montos de todas las deudas que tiene el Estado argentino, y al 30 del 9 del 2013, es decir, en septiembre del año pasado, la deuda elegible Club de París era de 6.089 millones de dólares. Capital más intereses, pero acá hay un asterisco que dice, ojo, que no incluye intereses moratorios ni punitorios. Es decir, evidentemente este era un cálculo que se hacía sobre intereses donde no se ponía encima los intereses punitorios, es decir, el castigo que te imponía el Club de París por estar 12 años en default. Pero esto es lo que publicaba hasta septiembre pasado el Ministerio de Economía, que la deuda era de 6.089 millones de dólares. Hay otra planilla del Ministerio de Economía a junio del año pasado, 30 de junio del 2003,
donde plantea también, dice acá organismos internacionales, y después dice Club de París, que la deuda era también más o menos 6.668 millones de dólares. Entonces la pregunta es ¿por qué aceptamos hoy pagar 9.700 millones de dólares? Y la respuesta seguramente la va a explicar mañana el ministro Axel Kicillof cuando aterrice en Argentina y dé una conferencia de prensa. Puede tener que ver con dos cosas. Por un lado, bueno, porque en la negociación con los países acreedores han cargado no solamente fuertes intereses, sino también punitorios por estar 12 años esa deuda en default. Y en segundo lugar, porque en el 2011 el gobierno argentino consolidó deudas que había bilaterales, acá dice otros bilaterales, y estaban por fuera de la deuda del Club de París, y es probable que algunas de estas deudas se hayan consolidado ahora en esta deuda con el Club de París. Por eso es muy importante mañana que Kicillof explique por qué si la deuda era 6.500 millones de dólares, ahora se pagan 9.700, y en todo caso, si dentro de ese paquete también hay cancelación de deuda bilateral con algunos países que dijeron negociemos dentro del Club de París. Más allá de esas cuestiones, ¿por qué es importante este cierre con el Club de París? Porque habla de una ventanilla financiera y uno se pregunta si esta nueva agenda del kirchnerismo apunta verdaderamente a conseguir dólares en esta segunda parte del año para hacer más suave la transición hacia el 2015. Es decir, para que el gobierno de Cristina termine de la mejor manera posible, sin una crisis de sector externo y con la economía no totalmente fría, como parece indicar lo que está ocurriendo en estos meses. Bueno, si uno mira la agenda que ha adoptado el gobierno en los últimos 6 meses, uno puede decir, ¿es la agenda del kirchnerismo o la agenda de la OPO? La agenda de la oposición. Hoy van a ver Massa, Macri, Lustó, varios dirigentes de la oposición saludaron el acuerdo con el Club de París. Y a mí me parece que es un poco la agenda, en cierto modo, de lo único que podía hacer el gobierno cuando llegó al callejón de alta inflación, fuga al dólar y sangría espectacular de reservas como el año pasado. En los últimos 6 meses Cristina echó a Moreno, devaluó, subió las tasas de interés, armó un nuevo índice de precios en el INDEC con acuerdo del FMI. El FMI este mes que viene va a dar su veredicto respecto a este nuevo índice de precios. Se anunció un recorte de subsidios y un aumento de boletas muy fuerte en gas y en agua, y en septiembre se va a anunciar el recorte para electricidad. Se cerró un acuerdo con Repsol por 5.000 millones de dólares con emisión de deuda por 6.000 millones de dólares, que también va a pagar la próxima administración, pero cerró un litigio muy importante con la petrolera española que, si no, dificultaba la llegada de inversiones petroleras a la Argentina. Se cerró acuerdo con empresas que habían planteado pleitos, denuncias ante el CIADE, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, contra la Argentina, empresas multinacionales que eran privatizadas y se retiraron del país o se las expropiaron y que no quisieron acordar con el gobierno argentino y que directamente fueron al Banco Mundial y pusieron los juicios. El gobierno argentino dijo que no iba a reconocer durante todos estos años la legislación del Banco Mundial de Washington, ahí se dirimen estos pleitos, y el año pasado, en los últimos meses, de manera sorpresiva, después de echar a Moreno, el gobierno dice, estamos arreglando con 4 o 5 empresas multinacionales principales a las cuales hay que pagar cientos de millones de dólares, y el gobierno argentino ha aceptado también pagarle a estas empresas. Y finalmente lo que se cerró en el día de hoy, el acuerdo con el Club de París, 9.700 millones de dólares a pagar en 5 años para la próxima administración, y la pregunta es si el próximo paso es los fondos buitres, y esto se va a definir ahora, mientras esté jugando el Mundial a mediados de junio. Ahora, ¿qué le permite este cierre con el Club de París al gobierno? Bueno, abrir una ventanilla de financiamiento. Hoy lo dijo la propia Cristina, ahora lo van a escuchar. Al gobierno le permite tener financiamiento, fondos frescos en dólares, ya sea porque los bancos de fomento, los llamados Exim Bank de Europa, de Estados Unidos o de Japón, le pueden prestar a financiamiento muy barato a las empresas de esos países que quieran invertir en la Argentina. Es decir, puede significar que haya una corriente de inversión directa financiada a tasas muy bajas por los bancos de fomento de Europa, de Japón o de Estados Unidos. Y en segundo lugar, al propio gobierno o a las provincias le puede abrir la ventanilla de financiamiento del mercado de capitales. Esto es, emitir un bono por 2.000, 3.000 millones de dólares y de esa manera que ingresen dólares al país y poder financiar desde obras de infraestructura en algunos casos, o cerrar un bache fiscal o pagar salarios en el caso de algunas provincias.
Escúchenla a Cristina cuando hoy en Berazategui, en un acto que estaban por unas obras de cloacas de AISA, bueno, de manera eufórica, o por lo menos con mucha alegría dentro del gobierno, se notaba que Cristina estaba distendida, que había cerrado un paso en una agenda que consideraban que era muy pesada. Decía esto sobre la importancia de haber cerrado con el Club de París sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país soberano para decidir sus políticas económicas y sociales. Cuando nos dejan crecer, que cuando nos dejan desarrollar nuestras propias políticas, que cuando se permite generar trabajo y empleo, está en condiciones de honrar sus compromisos y hacerse cargo de sus deudas. No somos, como dicen los buitres, deudores oriales. Ellos, el capital financiero internacional, es depredador serial, no solamente de nuestra economía, sino de muchas economías en el mundo. Bueno, esto le permite también al gobierno dar una señal a la Corte Suprema norteamericana, digamos, por el tema de los fondos buitres, porque también está demostrando la voluntad del gobierno de cerrar la última gran deuda que tenía en default, en cesación de pagos. Así que puede ser una señal que también destrabe o conmueva a la Corte Suprema norteamericana para que acepte el caso argentino y eso le haga ganar tiempo al gobierno para poder discutir con los fondos buitres cuál es la modalidad de pagos que se les va a pagar, o a los fondos buitres o a los que quedaron por fuera de los canjes 1 y 2. Respecto al FMI, me parece que es la última bandera que queda ahí izada por parte del gobierno, ya desde el punto de vista político, casi como un capricho, ¿no? Porque Argentina no tiene deuda con el FMI, no tiene que aceptar ninguna condicionalidad del FMI, como no la acepta Bolivia, como no la acepta Brasil, Uruguay. Todos los países latinoamericanos hoy tienen sus propios FMI, que son la gran cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Entonces nadie le da pelota al FMI hoy, salvo países que están en crisis, y que le piden guita al FMI, como el caso de Grecia. Pero el tema de meter acá en la negociación o no al FMI, mejor que no esté. Si no está, mejor. La pregunta es si el hecho de que no esté en la negociación el FMI, auditando anualmente las cuentas de la Argentina en un informe que se conoce como el artículo 4 y que después se le da pelota o no, la pregunta es si no implicó pagar más al Club de París. Es decir, que el Club de París, como hace un banco cuando dice, bueno, no tenés una garantía, no tenés un prendario, un hipotecario, te cobro más, o te cobro más en tasa de interés, o te cobro más con el capital inicial. Ese es un interrogante que también va a contestar mañana seguramente Axel Kicillof, el ministro de Economía, cuando dé la conferencia de prensa y dé los detalles. Pero no hay duda, digamos, de que el Fondo Monetario está bueno que no esté metiéndose en la economía argentina por mucho tiempo, entre otras cosas porque si en algún momento le llegamos a pedir guita al Fondo Monetario, sería una señal de crisis, gatillaría una señal de crisis. Es decir, hoy pedirle plata al Fondo Monetario es ponerte la bandera de que estás en la lona y que ya estás en la última. Entonces, lo único que haces es gatillar la desconfianza. Pero si Argentina sigue pagando la cuota anual al fondo, como lo venimos haciendo, y le garpamos 10.000 millones de dólares tiki-taka cash, bueno, en algún momento si perteneces al club, como hacen los 185 países, incluido Estados Unidos, se va a tener que aceptar la auditoría anual del fondo, que venga y que revise, bueno, qué estás haciendo con tus cuentas fiscales, qué se hace en el INDEC y demás. Después se le puede dar bola o no, seguramente nadie le va a dar bola, ningún político en el futuro le va a dar bola al FMI en ese sentido, pero en algún momento va a haber que regularizar también la situación con el FMI. A ver, mirá cortito este informe y empezamos a discutir con Claudio Lozano. Está Guillermo Oliveto, un experto en todo lo que tiene que ver con el consumo, el presidente de la consultora W, y Luciano Coan, economista jefe de la consultora Elipsis. Después de 11 años, el gobierno kirchnerista logró finalmente cerrar el acuerdo con el Club de París. 22 horas de negociación le demandaron a Axel Kicillof llegar a un entendimiento con los representantes de los 19 países acreedores.
Argentina se compromete a pagar los 9.700 millones de dólares en un plazo de 5 años y con una tasa del 3% anual. El primer pago en efectivo de 650 millones de dólares será en julio de este año y el próximo de 500 millones quedará para mayo de 2015. En mayo de 2016, el sucesor de Cristina Fernández tendrá que asumir el tercer desembolso. El jefe de gabinete Jorge Capitanich reivindicó el rol del ministro Kicillof y elogió la política de la administración kirchnerista para salir del default. Es la primera negociación en donde no participa activamente el Fondo Monetario Internacional y no ha formado parte de las condicionalidades del proceso de negociación. Además, aprovechó para cuestionar a los economistas que recomendaban negociar con el FMI. Muchos economistas... Nació acá. Se veía que bajo sus pies había razones para ilusionarse. Cualquiera, fuera técnico o no, podía darse cuenta del potencial que tenía. Pero un día nos descuidamos. Por pensar que no iba a crecer más, o vaya a saber por qué, dejamos de prestarle atención. Esa atención que le prestaban los demás. Con el tiempo llegamos a decir que lo mejor se lo llevaban ellos. Que a nosotros no nos rendía. Y hasta cometimos la locura de pensar que no era más nuestro. Pero los sentimientos vienen de lo más profundo. Y a lo más profundo vuelven. Ahora su energía nos vuelve a ilusionar. Ahora volvemos a creer. Ahora vamos a buscar lo que alguna vez fue nuestro. Sos de la tierra de donde naciste. Bien, seguimos en Plan M. A ver, ¿se entendió o no se entendió el informe? Por ahí apareció algo en el medio que no sé de qué se trataba, pero bueno, ¿se entendió? Después voy a hablar un poquito del 20% anual en pesos que está ofreciendo YPF y de lo que significa respecto al dólar, que está al 32% anual. Y si ganan o pierden los ahorristas invirtiendo el 20% anual en pesos con YPF. Gracias por venir, Luciano Coan. ¿Qué tal? Buenas noches. Economista de la consultora Elipsis. Está Guillermo Oliveto, que es director de la consultora W, y Claudio Lozano, diputado y economista. Gracias por venir. A ver, faltaba más. En un rato vamos a comentar este libro de Guillermo Oliveto, Argenchip, un libro que está dando mucho que hablar y que plantea algunas tendencias del consumo muy interesantes. A ver, Claudio, vos tenías alguna objeción respecto a este cierre con el Club de París. Ha habido, el arco opositor ha salido, ahora lo vamos a ver, todos a aplaudir el cierre con el Club de París. Tenemos un enfoque distinto para el tratamiento de la deuda desde siempre hemos planteado la necesidad de la investigación de la deuda pública como condición para el pago. En el caso particular del Club de París es casi, te diría, en donde con más razón se justificaba esto. De hecho tenemos proyectos presentados en el Parlamento para que se arme una comisión bicameral de estudio de esto, y el resultado es que primero, hay una parte muy sustantiva de esta deuda que viene de la dictadura, que por lo tanto encuadra perfectamente en la tesis de la deuda odiosa, que ya ha tenido casos a nivel internacional. El último ha sido Irak, por ejemplo, donde toda la deuda tomada por Saddam Hussein fue dada de baja. Y la verdad que los 1.870 millones de dólares que vienen de la dictadura al 2001, actualizados, habría que ver cuánto de la deuda de 9.700 millones de dólares está representando. Y el segundo elemento es el que planteabas vos. Extrañamente, esta deuda que no fue revisada, es bueno decir que la revisaron los auditores del Banco Central en la primera etapa del gobierno de Alfonsín, que dieron de baja buena parte de ese endeudamiento porque no había documentación respaldatoria, que cuestionaron en particular la deuda de Cogasco, y que el jefe del departamento de deuda del Banco Central, Carlos Melconian, y los directores, Daniel Marx, digamos que estaban en el directorio,
en realidad pasaron por alto la investigación. En realidad, por ejemplo, en Cogasco, de los 950 millones de dólares de deuda vinculada al Club de París, entraron a la Argentina solo 200 millones. El resto nunca entró, quedó afuera. Y tanto desde el punto de vista judicial como parlamentario, todas las requisitorias de documentación respaldatoria de esta deuda, nadie nunca vio nada. O sea que nosotros discutimos con lo que nos dice el Club de París. Y aparecen estas cosas extrañas, 6.089 millones de dólares en septiembre del 2013 y ahora 9.700 millones de dólares. La verdad es un cambio realmente muy significativo en muy pocos meses. Pero puede estar el tema de la consolidación de deudas bilaterales. Vamos a y ver. También hay que ver los intereses que se cargó durante estos años. Los intereses eran mucho más caros. En estos años era 7% anual, cuando ahora se negocia el 3% anual por los próximos 5 años. Vamos a ver, porque en realidad, por ejemplo, en el 2001, cuando es el default, ya el default incluía los 1.870 millones de deuda pública vinculada a la dictadura, más otros bilaterales por alrededor de 2.000 millones. O sea, los bilaterales vienen hace rato. No es que aparecieron ahora. Entonces, hay que ver, ahora me parece que cualquier cuestión o discusión seria hubiera implicado una revisión que no existió. En términos concretos, esto es mayor compromiso en materia de divisas para una economía argentina a la cual no le sobran las divisas y mayor carga sobre un presupuesto público en situación de desequilibrio fiscal. Luciano Cobán, bueno, ¿es positivo? Sí, yo creo que acuerdo con el Club de París. El saldo final del acuerdo es positivo, es cierto por muchas de las razones que mencionan que es subóptimo, en particular que el capricho de haber evitado el artículo 4 del FMI, bueno, implica un costo para Argentina. Argentina tuvo que sacrificar plazos, por ejemplo, podríamos haber hecho un acuerdo por más de 10 años, implicó hacer un reconocimiento de intereses posiblemente más alto del que se podría haber conseguido. Claro, yo lo que cuento es esto, un banco te presta lo mismo, si vos no tenés garantías, o si no querés que te haga la auditoría de tu cuenta, te dice te presto, pero en vez de prestarte al 10% te presta al 30%. Es probable que toda la economía tiene un monto. Puede que los 9.700 tengan una explicación de eso. Ese es el costo más visible, es decir, son miles de millones de dólares, son 3-4 años de financiamiento de la asignación universal. Salvada esa aclaración, lo cierto es que el acuerdo con Club de París destraba posiblemente el acceso al financiamiento externo, no solo para el gobierno, también para muchas empresas privadas, para las provincias, y esto va un poco a facilitar lo que va a ser el sendero de transición hasta el año que viene. A ver, Guillermo Oliveto, ¿cómo ves esto desde el punto de vista de la economía real? Guillermo nos trajo algunas diapositivas respecto a la evolución del consumo. Hay una caída del consumo que vos estás percibiendo en todos los sectores, sobre todo durables, ¿no? Sí, Maxi, yo creo que se entiende la euforia de la presidenta, la alegría de la presidenta, porque la relación que hay en la Argentina en todo este periodo entre el consumo, cómo va el consumo y lo que pasa con la política está muy alineada, y la verdad es que este primer cuatrimestre hay un enfriamiento muy fuerte de afuera hacia adentro en grado de prescindibilidad de los productos. La gente está dejando primero lo que o ya compró o puede postergar: autos, motos, inmuebles, que es un sector que venía muy complicado, cayendo arriba de tasas del 30% en los primeros 4 meses del año. Después tenés un segundo anillo donde entra la tecnología y electrodomésticos, están cayendo entre 10 y 15% dependiendo el mes. El último mes, marzo y abril, ya sabemos y lo hemos explicado acá, son los 2 peores meses siempre del ciclo por el gran desfasaje entre precio y salario, los famosos precios nuevos y sueldos viejos que hemos hablado muchas veces. Y después, hasta los alimentos están cayendo en mucha menor medida, entre el 1 o el 2%. Hay categorías que están cayendo 5 o 6%, por ejemplo, consideradas productos sofisticados como congelado, no es momento de comprar arveja congelada, anda a la verdulería, ¿no? O cosas por el estilo. Y servicios, gastronomía, peluquería, psicólogo, digamos, los distintos servicios de cierto confort de la clase media, que en un momento de recorte la gente empieza a decir, bueno, a estirar los plazos. Estiro los plazos, voy menos seguido. Te voy a cortar el pelo hace una semana, mirá lo que soy. Voy menos seguido, y lo que sí resiste es las cosas que implican proyectos: educación, la prepaga, la salud y la conectividad. ¿Por qué? Porque si te salís del sistema, corres otros riesgos que básicamente después son mucho peores, ¿no? El costo de reingresar. Das de baja la prepaga y no te acepta más la prepaga. El enfriamiento no es homogéneo, es muy heterogéneo dependiendo de qué tipo de bienes estemos hablando, pero tenés una economía de un primer cuatrimestre con un frío creciente. Ahora, dentro de esta radiografía que vos hacés del consumo, esto de que vengan dólares, o por ejemplo que peguen inversión, yo creo que la inversión extranjera directa no va a venir en el segundo semestre porque lleva plazos, aprobar el proyecto, tiempos. Por ahí alguna multinacional que esté operando en el país sí puede
conseguir algún crédito directo en el segundo semestre de algún Exim Bank europeo o japonés. Mitsubishi, por ejemplo, me decía hoy Kicillof que estaba hace rato buscando fondos y por ahí pueda destrabar algunos fondos frescos. ¿Qué puede cambiar en el bolsillo de la gente en el segundo semestre del año? ¿Puede mejorar de alguna manera ese poder adquisitivo? Yo lo que creo que lo que va a cambiar es la acción de la política por sobre el mercado, ¿no? Este gobierno ha sido en general pro empleo y pro mercado interno, pro consumo, ha tratado de darle a la gente dinero de distintas maneras y de establecer una especie de pacto implícito que es, si yo te doy dinero y poder de compra, vos me das gobernabilidad y voto, que funcionó muy bien hasta el 2011. Creo que este momento, que es de mucha retracción, no es nada favorable para el gobierno. La imagen del gobierno la vemos en caída en todos los estudios de opinión pública, y mi percepción es que no se van a ir con esta foto, que esta foto no es la película, digamos, que van a tratar de hacer todo lo posible por volver a calentar el consumo y que la gente sienta que en el punta a punta, vamos a mirar los números de Argentina, punta a punta de la salida de la crisis, tenés crecimiento de 900% en autos, 800% en la venta de electrodomésticos, 70% en la venta de comida. Yo creo que Cristina va a tratar de irse con esa foto. Claro, lo que vos contás, digamos, ha habido un nivel de consumo muy elevado, ahora estás cayendo, pero de una base muy alta, claro, de niveles elevados. El mejor ejemplo es la industria automotriz, que tiene un gran problema en este momento, que está generando desempleo, suspensiones, que ahí está la UOM ahí también con competitividad, paro. Bueno, ahora, ¿quiere decir eso que no se van a vender autos este año? No, la proyección es que se vendan entre 600.000 y 700.000 ahí autos. Tenés un cuadro. Hay un cuadro que es un gran mercado interno todavía, pero que se reduce, se achica 20, 25%. Pero vos estabas preparado para vender 1 millón. Claro. Entonces, en la hipótesis que seguíamos creciendo, tenés una infraestructura que en algún lugar sufre, porque hay 300.000 autos que te faltan. Bueno, ahí tenés la convocatoria de acreedores de Guido Guidi. Una concesionaria relevante, famosa, etcétera. Entonces, esto es lo que está pasando. No es que la economía o la microeconomía esté frenada, pero sí que hay una retracción para una economía que estaba preparada para vender mucho más o tener otro nivel de dinámica. Bueno, un ratito ahí pasan cosas, con el senador Cimadevilla y con el diputado del Frente para la Victoria, un hombre de confianza de Capitanich, Pedrini, vamos a discutir justamente si Cristina está tratando de mejorar la foto de su despedida, es decir, su herencia económica, o como dicen algunos de la oposición, no, mirá que ahora van deudas con Repsol, con Club de París y demás, que en términos de vencimiento de deuda implica para el próximo gobierno que va a tener que conseguir muchos dólares el próximo gobierno para poder seguir pagando la deuda. Igualmente, hoy salieron todos los políticos de la oposición, en general, del arco que podríamos llamar de la derecha hacia el centro, a aplaudir el acuerdo. Sí, empresarios como Héctor Méndez, el presidente de la UIA, y después lo tenés a Sergio Massa, que fue uno de los que habló hoy. El acuerdo con el Club de París es una señal positiva, un paso importante de cara al futuro de la Argentina. Parecido opinó Macri, parecido opinó Ernesto Sanz y también Martín Lustó. Dijo Macri, es positivo el acuerdo alcanzado, hace años que nosotros lo veníamos pidiendo. Un poco lo que te preguntabas al comienzo, si es la agenda de la oposición o la agenda del kirchnerismo. Bueno, Macri dice, me están dando la razón con este acuerdo. Martín Lustó, también diputado nacional de UNEN, el acuerdo constituye una señal no menor a la Corte de los Estados Unidos. Dice él que puede ser esto que le decíamos, que claro, venga atado también a una negociación con los holdouts. Y bueno, Ernesto Sanz, un poco en el mismo sentido, es una buena noticia, dado que representa un gesto en el camino correcto. El único que se opuso, que lo dijo, por un lado Claudio Lozano, el otro fue Hugo Moyano, que hoy a la tarde dijo, es más importante pagarle a los jubilados que pagarle al Club de París, y hay una movilización que va a hacer la CGT de Moyano al ANSES la semana que viene con esta consigna: páguenle a los jubilados antes que al Club de París. Claro, una cosita en relación a lo que hablaban recién. Digo, a mí me parece que es muy importante desagregar el tema del consumo, sí, porque claro, en realidad el consumo es una variable muy grande y prácticamente el 50% del consumo en la Argentina no procede ni de salario, ni de planes sociales, ni de cosas de esta naturaleza. Es más, en la crisis del sector automotriz incide y mucho, también en la crisis inmobiliaria, el tema de la suba de la tasa de interés. En la Argentina, buena parte de la razón por la cual fueron vedette en el crecimiento, tanto los inmuebles como los autos, fue por la tasa de interés negativa, con lo cual excedentes que normalmente iban al sistema financiero se transformaban en demanda de bienes que de alguna manera guardan el valor en dólares. Esta suba... Te vendían un LCD con 50 cuotas sin interés. La gente decía, ahorramos consumiendo. Claro, esa es la síntesis de lo que plantea Claudio. Compramos bien. La gente con excedente financiero. Digo esto porque vos tenés una población trabajadora de 17 millones de personas con un ingreso promedio de 4.200 pesos y un 75% de los trabajadores ganando menos de 6.500 pesos. Por lo tanto, ahí es donde aparece el problema, porque digo, hace 9 meses
que está cayendo el empleo en la Argentina. Los últimos 3 trimestres, de acuerdo al INDEC, ¿no? De acuerdo al INDEC, los últimos 3 trimestres son caída neta del empleo. Implica alrededor de 360.000 puestos de trabajo menos. Justamente por eso me parece que ese frío en la economía que ya se está empezando a sentir en el empleo es algo que claramente desde el punto de vista político del gobierno no le conviene. De todas maneras, me parece que déjame terminar la idea. Lo que quiero decir con esto es que no hay señales todavía en este esquema del ajuste que ha puesto en marcha el gobierno, que vos relatabas bien en tu descripción, que impliquen modificaciones favorables para ese tipo de perfil de consumo. Ahora, el tema del financiamiento externo que puede venir, también hay que decir que en realidad viene a cubrir lo que también agrava. Porque en realidad vos tenés ahora más compromisos en divisas y más déficit fiscal como resultado de la negociación. Y, digamos, el financiamiento externo en este contexto puede volver a repetir la calecita que siempre vivió la Argentina, donde la deuda no tuvo que ver con financiar inversión, infraestructura y desarrollo, sino financiar gasto corriente. Luciano Cobán. No, que en ese punto quizás lo que creo que hay que destacar de la noticia es que se aleja el escenario de crisis. Eso es bueno en el sentido que planteaban ellos, de que los últimos 9 meses han sido, o si querés, los últimos 2 años han sido de un crecimiento muy mediocre y el escenario era bastante negro. Hoy ese escenario parece haberse alejado. Lo que sí creo que se podría gestar ahora y que hay que estar muy atento es que el gobierno se tiente a generar un retraso del dólar, que un poco en línea con con lo que mencionaba Claudio, que es que con cierto acceso al financiamiento que aleja la urgencia, bueno, que se tienten con fijar un dólar en 8 o una variación por debajo de la inflación y que postergue todo el problema para el próximo gobierno, con lo cual posiblemente ahora esa está siendo hoy su mayor apuesta. Es decir, el próximo gobierno reciba el tema de mayores vencimientos y un dólar con una necesidad para el próximo gobierno, más deuda y millones de dólares por año de vencimientos adicionales. Más deuda y más distorsión de precios relativos. Va a ser el principal vencimiento de deuda que tenga el próximo gobierno, porque los otros bonos importantes ya se han ido pagando en estos años. Sí, pero el retraso 2.000 millones de dólares por año de Club de París va a ser el principal vencimiento, y después va a haber alrededor de 700 millones de dólares por año del tema Repsol. De vencimiento. Que son vencimientos, pero no son, para los números que tiene Argentina, la magnitud y los stocks de deuda no son números demasiado desequilibrantes. Sí creo que puede llegar a ser mucho más grave el desequilibrio que puede dejar en un dólar retrasado. Y ahí sí creo que deberíamos ver alguna noticia pronto, si no, eventualmente tendremos que empezar a preocuparnos. También de que habría que ver cómo se superan los desequilibrios que en materia previsional y de Banco Central van a quedar como contrapartida de la política de desendeudamiento, porque fue desendeudamiento con acreedores privados contra endeudamiento con el Banco Central y el ANSES. Sí, pero es decir, no es la primera vez en la historia argentina que un gobierno financia desequilibrios con deuda externa, con lo cual hay que estar atento de que, bueno, no el desequilibrio, bien, pero la corrección de alguna manera el gobierno financió los últimos 2 años de desequilibrio con emisión de pesos. Y el problema de hoy es que tiene mucho peso y poco dólares. Si hubiese financiado con emisión de dólares no puede, de títulos para conseguir dólares, es decir, con emisión de deuda, podía financiar, si quería, cierto nivel de gasto público. El problema es que lo financió, nadie le explicó a Cristina que no podíamos emitir muchos pesos y nos quedamos cada vez con menos dólares. Por una calecita. Pero el problema argentino hoy no es solo fiscal, es que la generación de dólares de la economía hoy es negativa. Hoy perdemos dólares por cuenta corriente. Eso no es financiable permanentemente, mucho menos si vos lo incentivás con un atraso cambiario. En realidad es el capítulo final de los 88.200 millones de dólares de fuga que tuvimos antes. A ver, Argen Chip se llama el último libro de Guillermo Oliveto, lo vamos a convocar otro día para poder charlar más tranquilos del libro con él, cómo somos y cómo pensamos los argentinos. Ahí está, Guillermo Oliveto, Argen Chip, un libro que está dando mucho, pero mucho que hablar. Guillermo, en este contexto, que el gobierno cierre con el Club de París, que haga una agenda, si se quiere, que comparte con la oposición. Salvo Claudio Lozano, la oposición que hoy está en condiciones de ganar en el 2015, no lo descarto, Claudio, pero la que está en condiciones de ser presidenciables, dicen, bueno, miren, más o menos la agenda está por acá. Digamos, Club de París, el partido del ajuste y la gobernabilidad de esto está en varios lados, no solo en el gobierno. Es decir, más o menos la agenda que ha venido planteando el gobierno es más o menos la que la oposición venía planteando hace rato. Sí. ¿Es el péndulo argentino, digamos, donde hay un nuevo consenso? En realidad yo te diría que de algún modo interpela lo que está pidiendo la sociedad. Nosotros lo medimos hace muy poquito. La mitad de los argentinos piensa que en la Argentina no está ni todo bien ni todo mal, y ahí hay un camino, y ese camino que creo que están siguiendo Macri, Massa, Scioli,
también en parte gente del Frente UNE, como Martín Lustó, esta idea de, ok, hay cosas que hace el gobierno que pueden estar bien y que pueden desalentar esto que plantea Luciano, que la gente tiene muy presente y que yo cuento en el libro, que es la idea de la ciclocrisis, que la Argentina cada 10 años explota. Y lo que quiere la sociedad argentina, Maxi, es romper de una vez por todas con ese karma que tenemos y poder pensarse a largo plazo. Yo creo que el candidato que mejor interpele ese sentimiento es el que se puede llevar el premio mayor, y este tipo de cosas van armando un escenario más probable para que se pueda plantear esta idea de, ok, seamos capaces de construir una vez sobre lo construido y no empezar otra vez todo de cero. Mirá qué interesante, Argenchip y Guillermo Oliveto. De la Argentina circular a la oportunidad histórica en la era del ciudadano consumidor. Sí, porque claro, el ciudadano también se quiere reconocer como consumidor. Y el consumo cada vez impacta más en la política. Es importante. Si no tengas un mercado interno para 10 millones de consumidores, sino todos quieren estar incluidos también en la Argentina, que pasó por 55% de pobreza y 25% de desempleo, no quiere volver nunca más ahí. Es importante no ignorarla la sociedad para eso. Gracias. Digo porque cada 10 años las crisis... No, te dejan afuera un montón de gente, son muy dolorosas. Por haber ignorado que había mucha gente afuera. Digo, hoy hay 30% de la población en situación de pobreza. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Mirá este informe, están todos contra todos en la política, más allá de que se pusieron de acuerdo. En este caso con el Club de París. Vamos a hablar con el diputado Pedrini y con el senador Simá de Villa. Todos caminan hacia 2015, pero nadie descarta que sus caminos puedan cruzarse. Después del encuentro en San Nicolás, el Frente Amplio UNEN congeló por un tiempo la discusión sobre una convergencia con Mauricio Macri. El espacio no peronista decidió avanzar con la construcción nacional de su proyecto. Sin embargo, los presidenciables no quieren perder tiempo y buscan ganarle de mano a sus aliados. El que picó en punta fue Julio Cobos, que decidió anticipar su lanzamiento como candidato a presidente en la Federación de Vox. El ex vicepresidente de Cristina Fernández invitó a todas las figuras del Frente Amplio UNEN, pero recibió más indiferencia que adhesión. La cúpula de la UCR no quiere entregarle un cheque en blanco antes de tiempo. Ni Ernesto Sanz, ni Elisa Carrió, ni Pino Solanas confirmaron su presencia en el acto de Cobos. Tampoco el socialista Hermes Wiener, que prefirió acelerar sus caminatas en el Gran Buenos Aires. En paralelo a la puerta que UNEN le cerró al PRO, algunos en el Frente Renovador quieren abrir una endija para un nuevo entendimiento con el alcalde porteño. Son los que piensan que Sergio Massa y Mauricio Macri compiten por el mismo electorado y deben juntarse. Tras la alianza que sellaron en la provincia de Buenos Aires el año pasado, Massa y Macri se distanciaron y comenzaron a cruzarse duras acusaciones. Pero ahora el misionero Ramón Puerta propicia una interna en las PASO del año próximo. El líder del PRO, que hasta hace poco la rechazaba, da vía libre por lo bajo. ¿Qué dirá el fundador del Frente Renovador? Bueno, ya estamos con el diputado Juan Manuel Pedrini, que es diputado del Frente para la Victoria, un hombre de confianza del jefe de gabinete de Capitanich. Gracias por venir, diputado Pedrini. No, y con el senador Mario Simá de Villa, senador nacional del radicalismo, la Unión Cívica Radical. La posición oficial respecto a esto del Club de París, el gobierno lo considera un hito. Yo, sin lugar a dudas, que creo que es un hito para el país solucionando los problemas de deuda externa. Estaba en la agenda del gobierno, no es un ítem de la agenda de la oposición, estaba ya en el 2008. Cristina inclusive anunció el pago de la deuda de París. Vino la crisis de Lehman Brothers, la crisis internacional, y ahí no se pudo, lógicamente que no se pudo hacer el pago. Es cierto lo que usted decía, hubo un interés punitorio del 7% anual. Eso estamos hablando sobre 6.000 millones, estamos hablando de 400 millones aproximadamente, ¿no es cierto?, de interés punitorio, que si los va sumando estamos en la suma de la que estamos hablando. Lo importante es que esa suma, que venía acumulándose al 7% anual, hoy tiene un financiamiento a 5 años y con 3 años y una tasa de interés del 3%. Aparte, la verdad que pasaron 30 años desde la deuda de la dictadura, y después al mismo Club de París distintos gobiernos le pidieron recursos. Nadie dijo que no se debían esos 1.900 millones. Yo no tengo duda de que la deuda de la dictadura fue mala vida. Bien lo explicaste para lo que se tomó. Ahora,
pasaron 30 años. Y después a los mismos, no solo no nos quejamos, sino que les volvimos a pedir plata, ¿no? Creo que algo que le va a quedar, y bueno, después, como dice la Presidenta, que el que venga va a tener un mejor país, no hay duda. Y el capítulo de la deuda externa va a ser uno de los más exitosos en ese sentido. Senador Cima de Villa, el radicalismo. Cristina, ¿deja para usted una herencia económica peor o mejor? Yo creo que vamos a tener un panorama complicado después que se vaya Cristina. Un país sin energía, por ejemplo. Y como ustedes saben, la energía es el principal insumo de cualquier actividad económica. Acá no puede haber industria, no puede haber transporte, no puede haber comunicaciones, no puede haber servicios sin energía. Y hoy tenemos un déficit energético que fue provocado por políticas erráticas y equivocadas de este gobierno, ¿no? Este gobierno, cuando asumió, exportábamos hidrocarburos y hoy importamos energía por cerca de $20.000 millones. Este para mí es un tema central. Y aquí los economistas hablan mucho de cuestiones de deuda del Club del París, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que a veces cuesta entender a la gente común, pero también hay una gran deuda interna con nuestros jubilados, con nuestros jóvenes que no consiguen trabajo, con los magros salarios. Recién se hablaba de las cifras que se pagan en salario en un porcentaje importante de la población, con un país que nos va a dejar con serios problemas de infraestructura. Yo creo que, así como no tengo ningún inconveniente en reconocer cosas que se hicieron bien, también creo que se ha desperdiciado una gran oportunidad, porque el sector externo, lejos de como a veces nos pretenden hacer creer que fue un problema para la Argentina, fue una gran oportunidad, y nosotros también eso lo desperdiciamos. A ver, senador Pedrini, hay toda una interna evidente en el oficialismo. Bueno, Cristina esta semana en distintos actos con Randazzo, Scioli, que está totalmente lanzado en su carrera. ¿Es Scioli el candidato del oficialismo? Falta... Hoy Scioli que envió un mensaje, digamos, de, si se quiere, un guiño al oficialismo, felicitando al ministro Kicillof por su negociación en el Club de París. Sin lugar a dudas que... falta más de un año. La definición que hay en el gobierno es que nuestro candidato va a surgir de las PASO, va a haber una competencia dentro de un sistema que realmente transformó y para bien con participación popular la forma de designar a los candidatos por parte de los partidos políticos. Esa es la certeza que hoy tenemos. Y Scioli, sin lugar a dudas, va a ser uno de los candidatos de la interna en las PASO del Frente para la Victoria, junto a otros dirigentes, como quienes ya se manifestaron, ¿no es cierto?, del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, Agustín Rossi, puede ser Florencio Randazzo, puede ser Jorge Capitanich, el gobernador Uribarri también dio muestras de su intención de competir en las próximas PASO. Diego, hoy se lanzó Cobos. Sí, hace un ratito en la Federación de Vox. No estuvo toda la cúpula de la UCR, pero... Cima de Villa está acá, de hecho. Cima de Villa no fue, Ernesto Sanz tampoco, Gerardo Morales tampoco, pero estuvo Ricardo Alfonsín. Lo dejaron solo, ¿cómo? Gente pobre de Libres del Sur, estaba Tumini, Norma Morandini, alguna gente lo acompañó, pero no lo acompañó ni Carrió, ni Pino Solanas. ¿Qué le pasa ni como Wiener? Que se termina lanzando su candidatura a presidente con Tumini? Digamos, medio raro, un radical. Tiene una alianza en Mendoza y bueno, ahora parece que la quiere pero replicar. ¿qué pasó? Que no fue el radicalismo, digamos. Bueno, las diferencias históricas me parece, con un sector de la UCR lo puede responder mejor Cima de Villa, pero no fue ni Gerardo Morales ni Ernesto Sanz, y Carrió dijo: no me lanzo ahora, me lanzo el año que viene, porque ahora alguien tiene que preservar la unidad, algunos dirigentes tenemos que preservar la unidad, si nos lanzamos ahora empieza la disputa ahora, dijo hace un ratito Elisa Carrió. ¿Quién es el candidato del radicalismo, Cima de Villa, para presidente? El radicalismo conforma un espacio político más amplio con otras fuerzas progresistas de la Argentina, lo que se llama UNEN. Hay dos candidatos dentro de ese espacio, uno es Cobo y otro es Ernesto Sanz. A través de un sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, la ciudadanía podrá elegir dentro de ese espacio quién lo represente a la cabeza de la candidatura. Y acá yo quiero marcar una clara diferencia con lo que pasa en el oficialismo. Es decir, nosotros hemos sido capaces de buscar puntos en común dentro de la diversidad. Y enfrente tenemos el partido que gobierna, que el régimen de intolerancia al que han llevado les impiden convivir dentro del mismo espacio, y usted tiene candidatos peronistas más, Scioli, no sé cuántos más dando vuelta, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que la sociedad tiene que advertir. Quienes somos capaces de construir
puntos en común aún desde la diversidad, y quienes, diciendo que profesan el mismo credo político, no se pueden tolerar en la convivencia. Es decir, que UNE va a tener a Wiener, a Cobos y a Sanz como candidatos presidenciales. Y a lo mejor alguno más, de acá hasta el año agosto del año que viene, que son las PASO, puede surgir algún otro candidato o puede quedar en el camino alguno. Yo esto no lo sé, pero yo lo que veo como positivo, que en la diversidad se pueda construir también. Te voy a hacer una tanda muy cortita, 1 minuto de tanda y volvemos, no te vayas. Luna del Sur. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED, en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. El diputado Pedrini del Frente para la Victoria quería contestar algo de lo que había dicho el senador Cima de Villa. Sí, creo que nosotros tenemos la fuerza homogénea más fuerte y coherente de la Argentina, y eso también es una virtud. Es necesario que una gran parte de los adherentes estén bajo una conducción, que estén bajo un programa o líneas de gobierno, como es la inclusión, como es la industrialización del país, la defensa del interés nacional, con ideas absolutamente claras. Creo que nadie discute que la conducción de Cristina hoy aglomera bajo su conducción a la mayor fuerza política del país. Eso también es un mérito importante, y también forman parte de esta coalición radicales, forman parte comunista, forman parte otros partidos políticos que sin lugar a duda trascienden y totalmente al Partido Justicialista. A ver, Diego Genú, ahora vamos a hablar del caso Vudú, porque hoy hay novedades del caso Chicone, y Cima de Villa está en el Consejo de la Magistratura, me interesa una opinión de él. Pero hoy circuló la versión de que podía haber una interna en el 2015 entre Macri y Massa. Sí, bueno, salió publicado en La Nación una nota de Carlos Pañi, columnista de La Nación, que hablaba de ese tema, de esa posibilidad de algunos asesores y vínculos comunes que hay entre Massa y Mauricio Macri. Después de este distanciamiento, ¿no?, del último tiempo, uno de los promotores de este acuerdo es Ramón Puerta, que hoy está trabajando con Massa, pero es que es muy amigo, el ex gobernador de Misiones, de Mauricio Macri. Puede ser que haya algún acercamiento. Hasta ahora Macri lo venía rechazando, incluso venía castigando duramente a Massa. Hace muy poquito dijo que era un cara dura, él, la gente que lo acompañaba en el Frente Renovador, pero hoy coincidieron en apoyar, por ejemplo, el acuerdo con el Club de París. Hay que ver si hay más coincidencias o si es versiones, intenciones de gente que está en uno y otro sector, pero que no depende o que no responde. ¿Y es cierto que en las encuestas hay un crecimiento de Macri y un debilitamiento de Scioli? Digamos que es esto lo que rumorean, digamos, por lo menos dentro del PRO, que dicen que ellos están accediendo a un espacio ahí expectante porque se debilita Scioli. Sí, el macrismo tiene encuestas que lo muestran, sí, cada vez más cerca de Massa y Scioli apareciendo más rezagado. Scioli tiene otras encuestas, hay que ver qué pasa con esto. Ahora ya fueron juntos en las últimas elecciones. Para mí sí, no es fueron una novedad. Después se distanciaron. Fueron juntos en la provincia de Buenos Aires. Se distanciaron, pero bueno, parece que están juntos. La novedad sería que se separen, ¿no? Novedad en el caso Vudú. Hoy se conoció, lo publicó el colega Omar Lavieri, que la Cámara Federal, de la Sala 1, la Cámara Federal, que podía apartar al juez Lijo de la investigación de Chicone, finalmente lo va a ratificar, es decir, no lo va a apartar al juez Ariel Lijo, que todos dicen tiene más o menos todo preparado para que Vudú se encamine a un llamado indagatorio y tal vez a un procesamiento por el caso Chicone. Yo no conozco esto del apartamiento, conozco los trascendidos que vos mencionás,
No sé quién habrá pedido el apartamiento del hijo, si la defensa, el fiscal o quién lo pidió. Realmente esta parte del proceso no lo conozco. Que evidentemente la investigación ha avanzado y el vicepresidente puede ser convocado a una indagatoria, creo que es un tema que todo el mundo está analizando, ¿no? Habrá que dejar que el proceso judicial avance a ver en qué desemboca, ¿no? Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Nos vamos volando una tanda y ya volvemos. Llega también en un ratito al aire de Canal 26 María O'Donnell con 50 minutos. Ya volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Reulib 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulib 1000 de Laboratorios Rafo. Ella es Julia. Julia tiene muchas ganas de renovar su living y no sabe por dónde empezar. Entonces, publicó gratis sus cosas en alamaula.com y las vendió al instante. Fácil y sin comisión. alamaula.com. ¡A la maula! Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmoclar moviliza la mucosidad bronquial. Pulmoclar estimula la expectoración. Pulmoclar despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Batimat Expo Vivienda. Encuentre todos los productos para la construcción, pisos, pinturas, amoblamientos, sanitarios, griferías. Batimat Expo Vivienda. Visítela del miércoles 4 al sábado 7 de junio en La Rural, de 14 a 21 horas. A ver, Sofi, préstame. ¿Cómo hace? Ah, tiene el Coinor. Y sí, tiene el Coinor. Cada vez que laves, pasa todo por el Coinor. Y listo. El Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. Sigas Termofusión, el sistema
sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión. Triple seguridad en la conducción de gas. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Todos los días, las noticias como vos las querés leer. Estés donde estés, viví el nuevo diario26.com. Quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con 50 minutos. Chau, pásenla bien.